Hoy, dentro de las noticias de la jornada, se dio a conocer muy temprano el fallecimiento del actor y director de cine y productor y gestor de festivales de cine como el Sundance Festival, el señor Robert Redford. A los 89 años de edad, moría en Utah, donde había escogido vivir desde hacía muchos años, después de haber nacido, por supuesto, en Los Ángeles, California. Precisamente un 18 de agosto acababa de cumplir 89 años, hoy estamos a 16, faltarían 2 días para cumplirse un mes de su aniversario 89, ¿no? Que los cumplió el pasado 16 de agosto. Robert Redford, al parecer, no se ha dicho la causa de su muerte, murió mientras dormía, según el comunicado de su relacionista público. Ha habido muchas reacciones. El propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lamentó la muerte de este célebre actor y director estadounidense, a quien definió como grande, fue la palabra que escogió. El mandatario conoció la noticia de ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado. Cuando un reportero le explicó que Robert Redford, de 89 años, había muerto mientras dormía en su hogar, Donald Trump respondió: bueno, supongo que es una buena forma de irse, pero diré que Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que nadie lo había hecho mejor. Por cierto, qué bueno que haya reaccionado así Trump, porque cuando reacciona frente a gente que le ha adversado, no habla muy bien, aun cuando sean buenas personas en las cosas que hacen. Pero Redford había sido muy crítico de Trump, sobre todo en el primer mandato, donde incluso tachó al gobierno del republicano Donald Trump en el primer mandato como un gobierno dictatorial. Sin embargo, Trump hoy ha tenido palabras, digamos que hermosas y consecuentes con la obra de este actor estadounidense. Más de 50 películas en Hollywood y se ganó un Oscar como director. Sin embargo, nunca fue galardonado como actor de Hollywood. Sí recibió un premio especial ya en el año 2000 y tanto, en el 2002, si mal no recuerdo, por toda su trayectoria. Dentro de todas las reacciones que he visto, bueno, ha hablado todo el mundo de Robert Redford, absolutamente todo. No he visto todavía la reacción de Barbra Streisand, que fue su compañera en una gran película, The Way We Were. Me extraña que la Streisand no haya reaccionado, pero sí reaccionó la actriz Jane Fonda, quien sintetizó a Robert Redford como un hombre que tenía un aura, y así definió a Robert Redford el día de su partida. Como ya decía, murió en las montañas de Utah, un lugar que amaba tremendamente y rodeado precisamente de la gente que amaba. Ya les decía que había recibido un premio Oscar, uno como mejor director en el año 1981 y otro como un premio a la trayectoria en el año 2002. En el año 69 hizo Butch Cassidy and the Sundance Kid, que fue la película que le llevó a la fama
mundial y que dio inicio a una de las grandes duplas cinematográficas más importantes del séptimo arte, la de Robert Redford y Paul Newman. Después hizo El Golpe en el año 73, bueno, hizo otras en el medio. Fue su primera y única nominación al Oscar como mejor actor, donde por supuesto también volvió a demostrar su gran química con Paul Newman. Redford interpreta a Johnny Hooker, un estafador de poca monta que une fuerzas con el personaje de Newman para timar a un despiadado jefe mafioso. Su recreación estética de los años 30, particularmente en el diseño de vestuario y la música de esta película, sumadas a las excelentes actuaciones, convirtieron a esta película El Golpe, búsquela, del año 73, en un ícono del cine de la época. Una que no se puede dejar de mencionar es Todos los hombres del presidente de 1976, que rodó junto a Dustin Hoffman, otro actorazo tremendo. Interpretaron dos periodistas, Bud Goodward y Carl Bernstein, respectivamente, en este thriller político sobre cómo se destapó el escándalo del Watergate que envolvió al gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos. En ese entonces, Robert Redford era el actor más famoso del mundo. Estamos hablando del año 1976, según cuenta el corresponsal de la BBC que ha escrito a propósito de la muerte de Robert Redford, Colin Patterson. Cada año los dueños de cine de Estados Unidos votaban por la estrella de cine más grande del planeta, explica Patterson. A mediados de los 70 se decantaron por Robert Redford 3 años consecutivos. En el año 80 hizo Gente Corriente, hizo después, y acabo de ver lo que publicó Demi Moore en su cuenta de Instagram, hizo Propuesta Indecente junto a Demi Moore. Déjame ver si no se me ha perdido lo que escribió. Bueno, acaba de escribir Barbra Streisand y ha dicho: cada día en el set de Way We Were era emocionante, intensa y pura alegría. Éramos tan opuestos. Él era el mundo de los caballos, yo era alérgico a ellos, cuenta Barbra Streisand. Sin embargo, seguimos tratando de averiguar más sobre el otro, al igual que los personajes de la película. Bob, como cariñosamente le decían a Robert Redford, era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante y uno de los actores mejores de la historia. Estoy citando a Barbra Streisand. La última vez que lo vi, cuando vino a comer, hablamos de arte y decidimos enviarnos nuestros primeros dibujos. Él era único en su especie. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con él, con Robert Redford. Ha escrito hace apenas 2 minutos Barbra Streisand y publicó esta foto de ambos precisamente en una escena de Way We Were. También ha escrito Michelle Pfeiffer, otra actriz importantísima. Ha dicho: hasta que nos volvamos a ver, mi amigo, escribió Michelle Pfeiffer. Estaba buscando lo que había escrito Demi Moore, con quien hizo también esta gran película. Deja ver si está aquí. Aquí está. Dice: el mundo ha perdido a un increíble actor, director, marido, padre, amigo. El legado de Robert vivirá para siempre de muchas maneras y llevaré los muchos recuerdos que compartimos cerca de mi corazón. Lo que haría por un baile más. Recordemos esa gran película de Redford con Demi Moore, Propuesta Indecente, y el baile que hacen una hermosa pareja
espectacular. Bueno, hizo El Dilema en el 94, hizo Todo está perdido en el 2013, en el 2014 hizo El regreso del primer Vengador, y creo que volvió a hacer una última película en el año 2017 hasta que se retiró, y se retiró ya con algunos problemas de locomoción. Según leí en alguna ocasión, había tenido un principio de poliomielitis cuando nació. En ese tiempo no se conocía la vacuna de la polio. Estamos hablando del año 1936, y tuvo una vida bastante aciaga. Su mamá murió cuando apenas ella tenía 40 años. Creo que su padre murió después en un accidente. Su hijo padeció de una enfermedad bastante complicada. No pudo, hubo que trasplantarle un hígado, el hígado, y no lo asimiló el organismo, y murió de un cáncer en los conductos biliares. Su hijo, fueron dos varones y una hembra, le sobreviven dos, y había fallecido uno, que fue quien le ayudó a crear el Festival Sundance de cine, que se hacía todos los años en Utah, y era una manera de premiar y de buscar visibilidad al cine independiente. Y Robert Redford lo logró. Si bien fue la gran estrella de Hollywood, no dejó de cuestionar a Hollywood, no dejó de cuestionar parte del cine que se hacía en Hollywood, y no porque no lo premiaran como mejor actor, creo que eso le servía de cualquier cosa, sino porque era un poco incongruente lo que se producía para buscar taquillas, etcétera, y obras que él conocía y que quedaban en el camino por no tener un espacio para exhibirse y para ser comercializadas y para tener financiamiento para ser rodadas, y eso lo logró con el Festival Sundance de cine independiente. Nada, ha muerto Robert Redford. Quizás sea un pretexto para volver a su obra. Como actor y como director, se arriesgó a dirigir una película. Ojalá sea así. Me entristece, pero me da una satisfacción tan grande que sus compañeros de plató lo recuerden y lo celebren como una gran persona y un gran actor. Paz al alma de Robert Redford.